tu paso. Hola Rocío, ¿qué tal? Bueno, Rocío es coreógrafa y diseñadora gráfica, dedicada al movimiento, a las prácticas escénicas performativas, a la improvisación y la experimentación sonora. Se dedica a la creación, la interpretación y la enseñanza. Ella es intérprete superior en danza, con amplio camino de formación en la danza independiente contemporánea. La composición, la improvisación, el contacto, improvisación y las técnicas somáticas, tanto en Chile como en el extranjero. A Rocío le interesa investigar la improvisación como una experiencia de conciencia corporal y espacial, tanto en la formación de bailarines como actores, diseñadores y arquitectos, como herramienta para la creación y la investigación. Justamente es en la creación donde se manifiesta su especial interés por el desarrollo coreográfico a partir de los cambios perceptivos y de la relación del cuerpo con el espacio, el sonido y la arquitectura. Como docente y con sus obras ha participado en espacios formales e informales, festivales y encuentros a lo largo de Chile, así como en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay, México, España, Alemania, Suiza y China. Ella es fundadora y directora artística de la compañía Mundo Moebio, que nace en el año 1999 y que es una agrupación que actualmente tiene un perfil transdisciplinar y colectivo. Fundadora además del Festival Internacional Danza al Borde. Ha sido codirectora del mismo, de la plataforma Escena al Borde y curadora del Laboratorio Internacional Interdisciplinario Movimiento Sur. Sí, un montón de cosas súper chéveres. No sé si, ahí estoy, no sé si escucho mucho. Estaba muteada, pero ya estamos. Ahora sí, te había saludado. Bueno, me interesa que empecemos como por el final, con la Rocío gestora. Ok. Y un poco cuéntanos cómo fue estas ganas y este impulso de crear Escena al Borde, ¿verdad? Claro, en realidad el Festival Danza al Borde surgió antes Danza que al Borde. el Borde. Actualmente el director del Festival Danza al Borde es Iván Sánchez, con quien hicimos la coproducción y la dirección juntos muchos años. Yo estoy dedicada ahora directo de lleno en la creación, pero en el origen, mira, el festival partió el año 2001.
Y nosotros, yo vivo en Valparaíso, que es una ciudad que está a 120 kilómetros de Santiago, la capital, y donde no hay escuelas de formación profesional en danza, salvo el conservatorio, que es desde el cual yo egresé. Entonces había en ese momento, estamos hablando del 99, que yo empecé la compañía, y el año 2000 hubo un encuentro suramericano de danza en Santiago, que fue organizado por la Red Suramericana de Danza, y fue el primero de toda esa serie que se estuvieron haciendo. Y para mí fue muy alucinante encontrarme con esa cantidad de gente latinoamericana, y también de todo Chile, donde en el fondo había una situación muy curiosa sobre qué pasaba en Valparaíso, porque aparentemente no pasaba nada, ¿no? Y entonces mi primera intención, yo venía llegando también de un año de viaje, de haber estado estudiando, como tomando clases afuera, entonces sentía que aquí había mucho movimiento, pero por una parte no se conocía, y los que decíamos ser profesionales no nos vinculábamos con el medio profesional nacional. Y un poco el festival tenía ese primer objetivo muy simple, como decir, bueno, si somos profesionales, vinculémonos con los colegas del resto de Chile, que en su mayoría estaban en Santiago, actualicémonos, tomemos clases, estemos permanentemente entrenando, compartiendo información nueva, porque de eso se trata lo contemporáneo. También como un modo de actualizarnos en un espacio donde depende de nosotros trabajar, porque no hay universidades. Y también por otro lado, porque me cansaba un poco que la gente me preguntaba, ¿y qué es la danza contemporánea? Entonces, Una respuesta bien compleja esa. y en ese momento había además un primer reality como de danza espectáculo, entonces la gente me Okay. preguntaba si tenía que ver con eso y había que explicar que no. Entonces Esto es también en el 2001. en el 2000, claro, en el 2001. Entonces Ajá. a mí me parecía que era muy importante que yo no me parecía que yo pudiese definir qué es la danza contemporánea. Me parecía que había tal diversidad, como sigue existiendo, de lenguajes y de propuestas estéticas, y como coreógrafos y artistas existen, y que eso un poco es lo que a mí me parecía interesante de esta área de la danza. Pensar que el público puede armarse su propio criterio, y que eso también implica mostrar un abanico amplio de qué es la diversidad esa de los lenguajes, para que uno pudiese pensar como desde el punto de vista de la audiencia, como, mira, todo eso es danza contemporánea. Incluso cosas que podrían parecer contradictorias o que están al límite con el teatro, con la performance, con lo tecnológico. Bueno, lo tecnológico en el 2001 no era tanto, pero sí, ya había No, videos. Entonces un poco el motor era muy local y muy de inclusión nuestra, como decir, bueno, hagamos que no puede ser que no nos conozcamos con los colegas que suponemos ser colegas, ¿no? Y fue bien impactante porque el teatro estuvo lleno, fueron 4 días, las 8 compañías que habían en ese momento en Valparaíso fueron invitadas a participar, y las obras que vinieron fueron todas por invitación, y había obras que no eran tan nuevas, pero no sé, pues era un dúo que no podrías no haber visto de tal compañía de Santiago, no sé, un dúo de La Vitrina, que tú dices, ¿cómo no lo hemos visto? Y era ya casi una cosa como de poder actualizarnos también en términos de hacer como un estado de las cosas. Eso pero era el Danza al desafío. Borde sí sigue existiendo, ¿verdad? Sí, Es un sigue festival que está existiendo. vigente. Sí. O Igual sea, por ejemplo, a la fecha, ¿cuántas ediciones ha tenido? ha tenido 18 ediciones. Ok. Una Eh, anual prácticamente. sí, una anual, y solo el 2002 no se hizo, y desde el 2003 pasó a ser internacional. Y desde ahí mantuvo una continuidad anual, que en los últimos 2 años yo siento que ha sido más compleja, porque generalmente es en octubre, los últimos días de octubre, y el año pasado coincidió que las fechas eran una semana después de la revuelta, entonces justo aquí estaba todo suspendido, había empezado a haber toque de queda, no se podía mucho estar en la calle, había todo un estado de tensión, entonces se suspendieron todas las actividades en los teatros,
Y en diciembre se hizo una versión muy reducida, porque también las compañías internacionales, muchas de ellas decidieron no venir a Chile, porque está así de... Yo lo veo ahora como una memoria lejana, pero Claro, la mirada de fuera de pronto era como de peligro, ¿no? De claro, inseguridad. claro, que no saber cómo era esto. También había una difusión sobre mucha violencia, que en el fondo yo siento que había un desborde de nosotros en las calles, que ahora estamos justo guardados en el opuesto. Total. Eh, pero las demandas y las preguntas siguen estando ahí latentes, ¿no? ¿Tú crees que realmente, o sea, aparte de que supongo que Valparaíso como que se colocó en el mapa de lo que sucedía en danza, porque igual tú dices de que habían 8 compañías, o sea, no es que no pasara nada, de hecho pasaba un montón. El tema era que de pronto no había ese vínculo. ¿Cuál es la relación actual entre Valparaíso y Santiago con respecto justamente a la danza, al contemporáneo, al contacto improvisación, ¿no? Mira, yo siento que ahí va variando, porque por ejemplo en el contacto improvisación hay una lógica muy de manada y de comunidad. Entonces hay, si bien, eh, no sé, no es que viajemos a las llamas en Santiago, algunas veces vienen de ellos de Santiago para acá, hay como una especie de trasvasije o por lo menos de conexión en torno a la información, a pensar juntos. Siento que en donde es más complejo quizás es en términos de lo artístico, todavía, porque en Santiago hay mucha gente haciendo danza y hay una necesidad de espacios de exhibición, hay dificultades de, como en todo Chile, de cierta precariedad o de centros grandes que programan como en función de una cierta programación específica durante el año. Entonces yo siento que no hay si bien hay un vínculo mayor y que también donde se ha dado un montón es en la colaboración en gestión, como en las mesas de danza, en pensar un poco al gremio. Hay mucha gente activa acá en la ciudad de Valparaíso también, que ha hecho un trabajo fuerte allí. Como que hay una especie de vínculo donde hay una presencia y y se están dando tipos de apoyo, por ejemplo, la comunidad de la danza local ahora hizo una cosa que se llamó el chanchito solidario, el chanchito como las alcancías, y se estuvieron dando clases y todavía hay algunas en continuidad, y mucha gente de Santiago colaboró dando clases online para este fondo común que iba en ayuda de las personas que estaban necesitando, que estaban sin trabajo, que en realidad con lo de la danza ha sido como una especie de catástrofe laboral para mucha gente de nosotros, ¿no? Eh, yo tengo la fortuna que estábamos haciendo una creación y estoy dando clases, pero ahí, por ejemplo, siento que hay unos vínculos que en esos años, que estamos hablando del principio de 2001, no existían, y que claramente hay una sensación de vínculo, pero no hay tampoco una frecuencia tal de decir toda la gente de Valparaíso está yendo a mostrar sus obras y a mostrarlas en Santiago, porque creo que eso es incluso difícil para la gente de Santiago. Entonces se produce, pero no como uno desearía, que fuese un poco más frecuente o más intenso. Y en relación a los públicos, en ese devenir del tiempo, que estamos hablando de 19 años, ¿no? ¿Crees que realmente el público ahora tiene una idea de lo que es la danza contemporánea? O sea, en Valparaíso hay como una cercanía, un consumir obras de danza contemporánea. Yo diría que en Valparaíso es una escena bien particular con el público que ha sido, hay gente que creció, o sea, gente que nació y creció viendo danza al borde. Entonces, que se Claro, extraña 19 de años. ver la danza clásica, por ejemplo, que lo encuentra muy raro. Eh, Y sí, pues yo creo que una de los otros como, deseos que teníamos con el festival era que se volviese un centro, o sea, como en vez de aspirar a que el centro está en otro lado porque uno vive en un lugar que no es la capital, Ujú. pensar que entonces transformar este lugar en un centro donde pasan cosas y que la gente quisiese venir. Entonces eso empezó a pasar con el festival y, y también tener público que no sean solo tus colegas o solo la gente del ámbito artístico. Aquí en Valparaíso el ámbito artístico está muy cruzado. Estamos cruzados la gente del teatro con la de las artes de circenses y la danza y la música. Eh, quizás porque es un territorio bastante pequeño, ¿no? Eh,
pero el público del festival, hay mucha comunidad universitaria, entonces sí, yo el año pasado tuve la experiencia de ir a la fila como público anónima y me puse ahí, bueno, voy a vivir la experiencia de público. Y no conocía casi nadie del público. Y fue muy bonito porque no sé, escuchar los comentarios, la gente como con un pensamiento, los últimos 4 años yo siento que la gente ya venía como con el programa eligiendo las obras. Al principio la gente iba a ver todo y ahora la gente ya más o menos sabe qué tipo de obra, no solo por su tiempo, alcanzó a ir este día o esos 10 días seguidos, sino que como que yo sentía que había una selección y eso implica que hay un gusto y eso implica que esas personas están teniendo una autonomía en función de qué quieren ver. Y eso es importante porque además durante el festival siempre fue gratuito y a veces eso era un tema en cuestión, así como, bueno, cómo construimos una audiencia consciente que pague, pero yo creo que también generó un pensamiento crítico y un gusto por la danza arriesgado que hace que que exista público durante el año para las obras. ¿Y cómo hacían para financiar el evento? Mira, de ¿Cómo los hacían? 18 años, tuvimos algunos aportes de Fondar, que no fueron todos los años, diría que ni siquiera sé si la mitad de los años. El resto del tiempo nosotros como equipo de Escena al Borde, trabajando y invirtiendo en eso, o sea, como con mucha colaboración internacional, que también, por ejemplo, los pasajes y todo eso se hacía siempre a partir de colaboraciones y cogestión con las propias compañías y muchas veces con los coproductores de las propias obras de las compañías. Entonces, no sé, pues una compañía española, por ejemplo, para venir, a veces habían 10 logos, porque cada uno había puesto un pasaje, eh, o no sé, una coproducción que era Holanda, Taiwán y no sé qué más, que postulamos un fondo allá, lo escribimos juntos, ellos lo tradujeron al inglés. Como que, O sea, hay muchísimo trabajo de gestión, de aplicar a fondos, de llamar, de mandar cartas. sí, sí, y sobre todo yo siento que lo que para mí, viéndolo con distancia, estas experiencias que he tenido de trabajo, entendí que era algo que yo no me di cuenta que sucedía, es que esta lógica de colaboración a veces se tardaba 3 años en concretar una compañía que llegue acá, que hasta que te tienen en agenda, hasta que logramos gestionar juntos todo, o ellos consiguen los pasajes, porque en general esa gestión la hacían las compañías o los institutos binacionales. Eh, Pasa que muchas veces nunca firmamos contratos de ningún tipo. Y sí nos pasaba como que empezó a pasar cuando tú trabajas formalmente en producción con una compañía que no conoces y hay un productor de por medio, que hay unas formalidades que aparentemente uno queda como de hippie que no las hizo, pero en realidad no es desde ese lugar, sino que se ha construido en tal nivel la colaboración, de tratar de lograr algo juntos, que tú sabes que ninguno va a vulnerar nada en relación al otro si lo que queremos es hacer conjuntamente que esto resulte. Entonces, de alguna manera es como una colaboración profunda, casi de asociatividad real, donde los papeles no son lo que son un medio, pero no es lo que sostiene el vínculo. Y eso es algo que yo no lo había notado hasta muchos años después del festival, cuando el festival ya era más conocido y entonces empezamos a tener otro tipo de vínculos para poder generar estas gestiones. Muchas veces esta gente que te digo que nos asociamos no nos conocíamos hasta que nos encontramos, ¿no? Pero te empieza a escribir, vuelve a intentarlo el otro año, empieza a entender, a investigar juntos algo, le cuentas cómo cambia la condición, te dan una idea, vas trabajando juntos. Entonces, es muy distinto que cuando tú piensas en un mercado y alguien te va a contratar y es un intercambio sobre un producto o como una lógica un poco más del servicio contra... Eh, eh, Siento que el festival siempre tuvo otra lógica en ese sentido. Claro, es interesante lo que dices, porque también cómo visibilizar que esas son otras lógicas, ¿no? Y como tú dices, que no es solamente algo hippie. Ahorita está viendo también aquí, a raíz de todo lo que está pasando con el tema del COVID, debates, ¿no? Acerca de las industrias culturales, si es que la danza, el teatro,
son industrias culturales, ¿no? Y en realidad hay debates interesantes, ¿no? Industrias culturales en el sentido de que se activa como que la rueda de trabajo, probablemente sí, pero qué lógicas como que también buscamos legitimar, ¿no? Eso también creo que parte un poco de nuestra responsabilidad como involucradas, ¿no? Justamente en los procesos. En ese sentido, como, ¿tú crees que hay una responsabilidad también como artistas latinoamericanas de también asumir este rol de artista gestora? O no sé si de repente luego de todo este tiempo has tomado esa conciencia, ¿no? De lo que ha significado justamente tu trabajo en ese posicionamiento, digamos, no sé. Sí, para mí es una reflexión permanente, igual cómo situarse ante esas relaciones que el sistema, vamos a decirlo así nomás, eh, tiene unas condiciones de cómo debiesen ser las relaciones. Entonces, parece que si uno eligiese relacionarse de otra manera, a veces que hay como fuera de lógica, o no estás cumpliendo con ciertos estándares no sé, como de aspiración, ¿no? Como decir, bueno, nos vamos a transformar en tal cosa. Yo siento que es un momento muy importante de cuestionarse todo eso. O sea, para mí, hace un par de años, creo que una de las reflexiones que más tuve así en una conversación, y fue como lo anoté en una libretita, y fue como que hubo un antes y un después para mí de esa propia reflexión, que era que tiene que ver con el lugar donde te sitúas, de hacer, escribí en mi cuaderno como, prefiero más hacer con otros que hacer para otros. Y siento que ese cambio dilativo, que fue como una anotación así en medio de un paisaje, para mí hizo una diferencia notoria en el modo de vincularme con el afuera, no en cómo hacíamos las cosas dentro necesariamente, sino en cómo defiendes ese lugar de ese hacer distinto. Porque también en el hacer, me pasa incluso con la estructura de lo que se espera de un festival, por ejemplo. Ujú. Que como Claro. es un lugar que tiene cierto poder, porque define la escena, porque muestra lo que puede, porque también es por capacidad. Me encantaría mostrar 1000, pero en realidad tenemos capacidad de mostrar 10. Pero eso empieza a generar ciertas tensiones también. Hay recursos que postular a fondos, hay que cumplir con cierto impacto de visibilidad y de estándares de multitudinario en relación a esta idea de la industria cultural. Y yo siento que hay ciertas cosas que hacemos que no tienen que ver con la multitud, tienen que ver con la intimidad, tienen que ver con una escala del cuerpo donde nos vinculamos con una otra persona, pero quiero verle la cara, quiero que me sienta próxima. Entonces, si bien hay muchos espacios dedicados a lo masivo, siento que no se puede forzar a que todos estemos en ese lugar. Entonces, me parece súper importante desde la danza y el vínculo con la gestión y en las artes escénicas en general, donde todos sabemos hacer de todos, donde todos somos estos artistas gestores y productores y diseñadores y los artistas, etcétera, que nombran. Eh, bueno, ¿cómo poner eso en valor, por una parte, pero también cómo hacer entender que es una manera de construir también? Que quizás uno podría decir, bueno, surge de una cierta precariedad, pero también es un saber hacer, también es un respeto a entender todas las posiciones, también es, no sé, no es de naif, pero pienso positivamente sobre eso, porque hay un saber real en ese modo de trabajar. Y cuando yo empecé a trabajar en lo creativo, hice iluminación, bueno, soy diseñadora, pero siempre me interesó la iluminación y he hecho todos los roles pensando en que si dirigía alguna vez tenía que ser bilingüe o trilingüe o políglota de la escena, como hablar con los técnicos el lenguaje de técnico y no como la super artista inspirada que viene y le habla en código, este momento es emotivo y quiero saber si 50% o 20%, o en qué ángulo de apertura o qué lente. Entonces,
Eso siento que se ha flexibilizado, nosotros lo tenemos claro dentro de nuestro espacio de trabajo, pero el vínculo de este mercado que instala maneras y lógicas de operar no es flexible con nosotros en eso. Como que tenemos que aprender ese idioma, pero ese idioma no nos aprende a nosotros. Sí, me ha Y hecho ahí recordar un poco. tenemos una responsabilidad y también sobre la posición, como decir, bueno, entonces yo hago para que la danza le da al mundo cosas, o yo hago que la danza esté integrada como una más en el mundo. Y ahí es el con otros versus para otros, ¿no? Como, cómo me posiciono en el hacer juntes y no en un lugar de jerarquía también. Sí, te decía que me has hecho recordar bastante a la motivación el año pasado, cuando surge Diálogos, que lamentablemente tú no pudiste quedarte porque ya tenías tu vuelo, pero estuvieron los chicos de Uruguay, estuvieron los chilenos, ¿no? Y fue súper lindo, los brasileros, y la motivación era un poco dialogar en ese sentido cuando miramos hacia el norte, cuando miramos nuestras propias precariedades, pero en comparación al contexto de otros países, ¿no? Y que básicamente son los países europeos, y cómo hay como una especie o sea, no todavía nos cuesta decir, bueno, eso también es una fortaleza, ¿no? Eso también, que siento que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? También estos contextos generan otras lógicas, pero también esas lógicas tienen su fuerza, tienen su sentido, y hay que como apropiárnoslas, ¿no? Sí. Eso para otros y con otros es súper interesante, ¿no? O sea, me pregunto también este proceso del con otros, ¿no? Y también ya llevándolo un poco al nacimiento de la compañía, ¿no? De Mundo Moebio. También creo que tienes esta lógica, ¿no? O sea, también si nos puedes contar un poco cómo surgió, qué ha pasado, porque la compañía sí surgió hace 21 años, ¿no? Entonces estamos hablando de un recorrido súper largo. Sí, yo creo que a ver, surgió el 99 con una obra que se llamó Lo Invisible de Cada Día, que era un dúo. Y, y principalmente yo ahí tenía una intención muy de la pulsión creativa, con la que invité a Kena Lepe a que hiciéramos juntas, habíamos bailado juntas en otra compañía con una coreógrafa portuguesa que vivía acá, con la Marina Branches, y entonces yo estuve fuera un año, otro tiempo en Santiago, y cuando regresé acá dije, bueno, quiero estar aquí. Tenía muchas ideas y había descubierto que las tenía que hacer nomás, como que no había dónde ir a estudiar eso que quería hacer. Me lo dijo un maestro que me dijo, no, estáis buscando mal, es como, anda y hace tu idea. Bueno, entonces yo un poco lo que quería era cruzar todo el trabajo de imagen y de la visualidad gráfica con lo escénico y la danza. Entonces era una obra que sucedía en un ambiente de video, que habíamos observado del cotidiano la gestualidad, tomando fotos de la gente que estaban también en escena. Entonces había fotografía proyectada, video, objetos grandes de distintas escalas, y un diálogo muy neutral entre dos personas que éramos los dos artistas en escena. Y, y claro, yo siento que el lenguaje se fue anclando de a poco, pero sí tenía esta idea del ambiente espacial, del video, y lo que yo planteaba un poco era que cuando yo veía a la gente en la calle moverse, así rascarse la cara, caminar, yo veía danza ahí. Entonces un poco la obra se llamaba así, Lo Invisible de Cada Día, porque era todo un constructo de como 50 minutos para poder hacer ver a la gente que eso también era danza. Entonces había momentos de mucha danza dentro de lo más habitual, suelos, saltos y cosas, pero también era un guiño directo a cómo deconstruir un gesto cotidiano y desde allí empezar a construir un mundo muy imaginario. Eso fue como el primer impulso de lo que hicimos y fue súper bueno para nosotros porque de ahí no paramos más, mucho tiempo, hasta que mis compañeras fueron
fuimos tres durante mucho tiempo, estaba la Kenale, pues la Cindy Cornejo y yo, y ellas después fueron tomando otros caminos, como dejando la danza por distintas razones, y, y después en Moebio tuvo hartos cambios. En un momento fuimos como 10 bailarines, casi. En un momento yo dirigí otras obras para 50 bailarines junto con la Erika Tabelli, que se integró también a trabajar conmigo. Bueno, son nombres para ustedes que quizás no las conocen, pero les aprovecho de nombrar a quienes fueron las compañeras ahí de ruta. Y entonces empecé ahí, como hicimos unos dúos, hibridamos, como componer juntas. Y entonces sí, como que la fase actual de la compañía tiene que ver con hacer con otros. Como que hubo un momento en que yo tuve una especie de inmersión, fui absorbida por la gestión, y la creación fue quedando siempre como en las clases o en gestionar un espacio que en el fondo el objetivo de un espacio siempre es para uno trabajar, y al final todo el mundo trabajaba y uno menos. Aprendí un montón de cosas en esa ruta y estrené, hice otras colaboraciones con otros artistas, pero la compañía quedó un poco muy como lo que alcanzaba a hacer. Y el 2014 empezaba como a compartir unas prácticas e investigaciones y invitando a algunas personas con las que tenía afinidad, pensando también en atesorar algo que había aprendido en esos años de la compañía, que cuando te encuentras con gente que tiene afinidad y que tienes un vínculo que te podría juntar para la escena, y te llevas bien, trabajando, bailando, es como decir, bueno, esto hay que darle y profundizar y intentar no soltarlo, mientras sea sano, ¿no? Pero como no dejar que se te pase porque estás ocupado en otra cosa, que era un poco la sensación que había tenido en algún momento con el trabajo de la compañía. Y ese proceso fue un poco conocernos, compartir yo la manera de trabajar y de abordar la improvisación, había todo un proceso en que esto muy formal de la imagen, trabajé mucho con video y con foto al principio, pero en ese tiempo era más caro conseguir un proyector que pagarle a todos los bailarines, entonces, dejando. Y después, por varias razones, fui entrando como al espacio vacío y al cuerpo, y después a preguntarme mucho, quizás por esto de dedicarme harto a la impro por otro lado, porque yo lo tenía como escindido, ¿no? Como, por una parte, sí, el contact, y es el espacio donde yo puedo bailar todo lo que siento que necesito saciar de mi deseo de moverme. Y a la obra no le pido eso, la obra puede ser lo que la obra necesita. Pero eso también a veces entraba en conflicto, y entonces empecé a pensar mucho que veía como los improvisadoras, como en esa plenitud de estar bailando, y cuando performeaban, como que había algo que se rigidizaba. Y algunas de las preguntas que siempre empezaron a cruzarse con las otras preguntas que me venía haciendo creativamente, tenían que ver con eso, con cómo sostener realmente esa frescura y esa libertad del individuo creador dentro de una obra que es la misma obra, pero que la hace improvisación, o que la hace distinta de otra improvisación. O sea, como, ¿cuál es el límite entre ser obra, ser impro, ser estructura, ser una performance que tiene una partitura? Como, ¿puedo escapar de una partitura? Y en eso me fui encontrando con distintas lógicas de componer al principio, de acumular y soltar material, y un amigo arquitecto, un día que le conté lo que estaba haciendo con un solo que se llamaba Fragmento en Construcción, que se lo hacía en calle y que tenía como una lectura muy de sitio específico en cualquier parte, pero lo que hacía ahí era tomar algo y soltar algo. Y cada vez que la bailaba, agregaba algo y quitaba algo de la obra. Entonces iba acumulando y iba mutando. Y él me dijo, deberías leer a Stan Allen tal texto, que es un arquitecto norteamericano, es un texto específico del año 87, por ejemplo. Yo me demoré muchos años en encontrar el texto, y cuando lo encontré una traducción mala, después encontré una traducción buena varios años después, y, y es el texto que siempre leo y releo y que me ha dado muchas luces y con el que trabajamos como, diría que es como el libro de cabecera con el que estamos siempre. ¿Cómo es que se llama el libro?
Se llama Condiciones de campo, objeto al campo. ¿Y el autor cómo se llama? Dan Allen. Y es interesante porque, bueno, yo fui profe de arquitectura harto tiempo, entonces también porque estudié diseño y mis primeras clases de danza las di para arquitectos. Entonces siempre como que el correlato viene del espacio y de entender un montón de cosas que yo siento que entiendo en lo coreográfico y en la danza, pero porque me vienen desde ese otro lugar, de las artes visuales también. Y no sé, pues como que ahí ese texto siento que cada vez que lo leo vuelvo a entender algo, profundizo en otra cosa, observo los referentes de los que hablan. Y recién ahora podría entender un poco, explicar un poco más, o trasvasijar para explicar cuál es la metodología que ha devenido de ese... Es como ir comprendiendo cómo era eso que hacías y después afinándolo y mutándolo. ¿Sientes que se ha convertido como en una especie de metodología para abordar la creación? Sí, yo creo que es una manera de observar las cosas o entender con cuántos elementos estás trabajando, cuáles son flexibles y cuáles son rígidos, cómo se afectan entre ellos. Porque si yo pudiese decir en síntesis lo que él menciona, medular, habla muchas cosas, pero lo medular es como que la forma viene de la relación de la relación entre elementos de tu campo, ¿no? Tú te estableces un campo, en ese campo hay ciertas condiciones y esas condiciones se ponen en relación y depende de qué relación pones entre ellas, es qué forma surge. Entonces la capacidad de respuesta sucede y puede ser varias respuestas incluso a una misma configuración de relaciones. Y eso hace también que uno pueda observar dentro de algo cómo fluctúa la jerarquía interna de esas relaciones, porque tienen tensiones entre ellas, hay veces que hay algo que es más preponderante o algo que no se puede hacer flexible y tiene que ser fijo. Para hacerlo más claro, por ejemplo, cuando trae un teatro, la iluminación generalmente, por mucho que la operen a manual, los focos están montados donde están montados y hay una técnica fija que ya está filtrada con ciertos colores. Entonces hay ciertos rangos de eso que no es que yo hago lo que quiera, hay una condición. El público lo voy a ubicar en un lugar y salvo que le diga que se pueda mover, está fijo en una perspectiva específica para mirar. Otras veces la coreografía es lo que está fijo, otras veces es la música, entonces, ¿con cuántos elementos en juego y cuáles son sus relaciones? Y eso por capas, como el lenguaje por una parte, el tipo de entrenamiento para ese lenguaje por otra, la relación con con el lugar y el teatro, que es lo que venimos haciendo en los últimos años, como sitio específico también, como, bueno, como una caja negra puede llegar o no a tener una condición de especificidad como campo de trabajo o de neutralidad, ¿es una caja negra que da lo mismo o no? Como alcanzar a preguntarse eso, si es que dialoga con lo que estás haciendo. Y eso yo siento que es lo que nos da cierta adaptabilidad y deseo de experimentación, que hace que cuando andamos viajando, como que vamos probando el material de la obra en distintos lugares y no sé, nos invitan por acá y allí vamos y entonces vemos qué condición hay ahí, qué nos dio ese territorio. Sí, o sea, un poco de lo que dices me hace pensar en este video de, que nos pasaste. Aquí ya estoy un poco perdida en mi momento de compartir pantalla. Ahora lo encuentro, pero ustedes como grupo han viajado bastante, ¿verdad? Han tenido Sí. la oportunidad de ir a diferentes lugares, ¿no? Vamos a compartir uno que es como bien... Dos lugares tengo, Perú y China. ¿Por dónde va a partir? Dame un segundo. La tecnología. Pero me parece muy interesante todo esto que cuentas, ¿no? Porque también se siente que teniendo como esa claridad, o no sé si claridad, pero habiendo como procesado cuál es tu forma o la forma del grupo, también pueden adaptarse incluso a contextos como el actual, ¿no? Claro. Aquí está. Sí.
¿Cómo surge esta invitación para ir hasta China? Bueno, esa es una invitación que nos hizo el agregado cultural de la Embajada de Chile en China, que en ese momento era Edmundo Bustos, eh, y que cuando nos contactó, bueno, indagó un poco en Escena Borde y sabía que hacíamos clases de, habían dos compañías y nosotros acabamos de estrenar Silencio Expansivo, estábamos por estrenar, y le interesó principalmente una obra que hacemos que se llama Mide un Segundo, que también estuvimos en Lima trabajando con eso, que es una intervención de espacio urbano. Y que en el fondo lo que hacemos con esa intervención es que podemos traspasarla y compartirla con más personas y hacerla conjuntamente. Entonces la invitación un poco tenía a China ese fin, de ir estuvimos en Beijing y en Shanghái compartiendo nuestro material con distintas comunidades ahí en Beijing fue a través del Instituto Cervantes que nos recibió y ahí fue gente que estudiaba español principalmente, que quería practicar, alguno que otro bailarín, pero era como una diversidad bastante grande de personas ahí, donde compartimos el material y dimos una función de silencio expansivo en el teatro. Y después en Shanghái fue para hacer la intervención con bailarines, con un grupo de gente ya más formada en danza, habían bailarines profesionales, estudiantes, y fue una súper experiencia de verdad, no solo lo que nos pasó a nivel escénico de poder compartir y dar las dos funciones, porque también presentamos Silencio Expansivo en Shanghái, junto con hacer la intervención con todas las bailarinas y bailarines chinos. Wow. Porque ahí realmente te enfrentas a lo que es estar en otro código cultural. Y también lo que implica la inmersión para un grupo de personas que, no sé, pues habíamos estrenado hace poco y estábamos como la inmersión de casi un mes juntos, viajando, y la explosión creativa que despierta eso y el nivel de atención cuando estás en un lugar tan distinto a tu cultura, donde todo lo que oyes no lo entiendes, donde todo lo que ves no lo reconoces, porque los signos son letras donde hay cosas que están occidentalizadas, pero que no son occidente, donde nada, como el control en la calle, la vigilancia con las cámaras, el uso de mascarillas permanente, porque hacía frío, pero además porque se usan por cosas de contaminación y porque el otro día investigamos y hubo un virus antes, justo, uno de los primeros SARS había sido unos meses antes, nosotros no nos enteramos. Unos meses antes de que ustedes fueran para allá. Sí, fue súper... ¿Cómo? Unos meses antes de que ustedes fueran para allá. Sí. ¿Y eso en qué año fue? Fue el 2016. Ok. Y bueno, y este video justo tenemos mucho material que está ahí, estamos con todo el equipo, está Felipe, David, Daniela, bueno, ahora está Omar y Alexandra también. Y está la Mariela que ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en Mundo Moebio? actualmente somos 6 y una 7 satelital, porque se nos fue una integrante de vivir a otra ciudad, entonces en el fondo como que en el montaje nuevo, por ejemplo, no está, pero para nosotros es parte de la familia Moebia y siempre está presente, y entonces para ciertos proyectos que estábamos pensando desarrollar siempre la pensamos y si bien no está activa del todo, es parte de la familia. Presente. Sí. Y bueno, tenemos mucho material y ese de Shanghái fue justo como en este momento, como venía todo este virus del COVID de China y había una satanización de la cultura china y hubo actos hasta racistas en las calles, como de gente que nosotros tuvimos una experiencia muy, muy hermosa para nuestra vida. Entonces fue como, bueno, hay material y es justo un momento donde China nos significa cosas. Estuvimos bailando en libertad ahí en la terraza de un pub, donde incluso nos fueron a retar porque estábamos bailando. Y estamos en un momento de encierro, entonces hay ciertas cosas que como que también son gatilladores, todo lo que nos pasa también nos mantiene en la pregunta y en la actividad y en el generar creativamente
de esto que nos viene, ¿no? Claro, que nos toca. Mira, ¿y ustedes estuvieron aquí en el 2017 o finales del 2017, creo? Sí, ¿O finales del inicio? 2017. Sí, ahí mira, Vinieron fue con... teníamos, en Alberto se estaba haciendo un proyecto apoyado por el actual Ministerio de Cultura, que en ese momento era Ajá. Consejo Nacional de la Cultura, y había un aporte para cierta acción de internacionalización. Y en general la primera mirada era como ir a festivales, así como, ay, vamos a festivales, y qué sé yo. Y yo había estado, nosotros habíamos tenido contacto con Perú muchísimos años antes, no me acuerdo qué año, que vino el Cosro Adivi a trabajar en un proyecto que se llama Fronteras, y estuvo Creo en que eso Lima. fue como 2012, ¿no? Claro, por ahí. Entonces yo había ido, ahí había conocido a varias personas, estuve allí, me encantó todo, y como que siempre era una conexión como medio fantasma, porque como somos los vecinos, pero no sabemos mucho, cómo nos forzamos un poco el tener más conexión. Claro, Entonces, como en otra escala, lo que pasaba entre Valparaíso y Santiago pasa un poco claro. entre Perú y, bueno, los países vecinos. Y entonces igual seguíamos con vínculos, yo con algunas personas que había conocido, y en ese momento fue como teníamos un fondo y dijimos, ¿y si nos vamos así después de esta experiencia de viaje en residencia autogestionada con este fondo de apoyo, que no es tan autogestionada, pero autogestionada en términos de que no vamos a una institución, a un festival, sino que buscamos como articular algo como con el tejido local? Y, y ahí la Eli Solarzano fue como la que hizo puente con mucha gente de pura buena onda, porque yo le pregunté si tenía algún contacto y después terminó transformada en nuestro vaso comunicante. Y entonces usamos ese fondo que teníamos para ir a Lima, a estar allá un periodo, y hicimos muchas cosas. Bailamos en el ICMA del centro, Sí, la Silencio Expansivo. en Olaya también. Estuvimos en el Olaya dando un taller que lo que hicimos fue montar Silencio Expansivo, que después hicimos la intervención en Chorrillos allí, que fue súper lindo. También pensando y muy dialogando con ellos, como decir, que, bueno, aquí cómo es el entorno, la gente sabe de la danza o no, qué se necesita hacer algo afuera. Entonces, ¿cómo llegas a un, como que a mí nos interesa mucho no pasar por los lugares como quien utiliza un espacio sin vincularse, sino más bien entrar en el contexto real y escuchar y tomar eso como parte de tus condiciones también. Porque siento que históricamente o una autocrítica que yo podría hacer de la danza es esta idea de trabajar muy desvinculado del contexto, como a puertas cerradas, haciendo unos procesos increíbles, y después como cuando surgen, decir que no entiendo nada, claro, pero es que estás disociado de los códigos, estás disociado de afectarte de tu cotidiano, de lo que políticamente o sociopolíticamente nos está pasando. Y yo creo que el estar en un lugar, conocerte con tus colegas y con la comunidad y tener la experiencia de dejarte atravesar por eso o sea, es otra experiencia. Y eso un poco fue lo que fuimos a hacer a Lima. Estuvimos en el Cubil también en Sí, una... y acá hay un videíto justo del cubil que ahora ya es definitivamente... No por su apellido, pero pues ahí estuvo activando este espacio de manera también interdisciplinar, que había varios eventos. Entonces aquí a la vuelta de
qué chévere lo que dices, ¿no? De poder involucrarse con los territorios, con los contextos. Entonces ahí sí, como quiero aterrizarlo un poquito con lo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿cómo fue para Mundo Moebio cuando se enteraron de la cuarentena, ¿no? Porque yo sé que venían como desarrollando algunos proyectos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo han procesado, no? O sea, si te pones a pensar ahora en marzo y en este momento, ¿qué reflexiones han surgido en torno justamente a nuestra situación como artistas escénicas? ¿Qué, qué debates, qué preguntas se abrieron para el grupo, para ti? Eh, um, yo creo que para todos nosotros como ha sido un momento primero desconcertante. Siento que como que si hago memoria mm, sobre el desconcierto y a la vez como el tener que enfrentarte, nos habíamos ganado un fondo, tenemos un apoyo de Fondar para desarrollar una obra nueva que se llama Ecdisis, Acciones para Mudar de Piel. Y alcanzamos o sea, ya venimos, es una obra que venimos, es como esto, que va todo muy medio mutando, esa exploración que hicimos en el cubil no es lo que hicimos en el cubil, sino que encontramos eso, estamos preparando lo de la noche, como que siempre estamos pensando, haciendo, ¿no? Entonces, con el bici ya venimos con las primeras acciones desde el 2017, postulamos un fondo, no salió, y esto sí nos vieron, entonces estamos muy contentos como si, bueno, ahora vamos a poder materializar la parte final de entender qué es esto y darle con todo, porque claramente cuando tienes el trabajo con un fondo de apoyo, te puedes dedicar con una intensidad distinta que cuando tenés que trabajar en mil otras cosas y sostener conjuntamente a pulso lo que haces. Y, y bueno, y nos preguntamos inmediatamente, uno no sabía si nos iban a dar los fondos, y estábamos todos sin trabajo, como quedamos todos, ¿no? Yo creo que los primeros que soltamos fuimos los de las artes escénicas, como pues, trabajamos cuerpo a cuerpo, todos dejamos de hacer clases, y se nos vino encima la suspensión de la función, entonces era como un eminente y evidente estado de precariedad que venía, o sea, como ya no solo la que uno tiene siempre como área, sino la perspectiva que venía por delante estaba difícil. Entonces ya, una vez que logramos, hablamos con el fondo y dijimos, nosotros estamos preguntándonos qué hacer. Y la obra tiene que ver con, entre otras cosas, con esto de estar mediados, cómo son las relaciones actualmente, como las relaciones humanas en contrapunto de la competencia y esta idea de no, de pensamos, bueno, ¿y qué pasa con la colaboración? Y observamos entonces los insectos y la idea de cambiar de piel como una posibilidad de, hablando de insectos, tipo la que... cómo poder cambiar la piel en todas las capas emocionales, perceptivas, vivenciales, relacionales, sociales, pensando en que tal vez en esas comunidades uno puede observar cosas que nos pueden hacer entender el contrapunto con la humanidad, como está. Entonces, nos pareció también que en este momento, ya con la revuelta de octubre y todo, veníamos en una especie de pregunta latente de todo esto que veníamos reflexionando para esta creación, nos estaba pasando de alguna manera. Estábamos todos en la calle, había una pregunta sobre la comunidad, sobre el bienestar común y no el de quien tiene todo resuelto solamente. Y en el COVID, bueno, con la cosa de la cuarentena fue como, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, intentemos, la primera fase era investigación, leer mucho, dijimos, lo podemos sostener por esa vía, y en esa vía nos empezamos a encontrar con reinventar la manera de encontrarnos a través de estas plataformas digitales y transformarlo en un espacio creativo, y ha sido, entonces yo siento como una forma de sostener nuestro vínculo, primero emocional, de como que estoy encerrada en mi casa, pero por lo menos nos vemos de esta manera, así tan simple. Luego estamos ocupados en lo que nos interesa y lo que nos sostiene, o qué es lo que nos tiene juntos. Luego leyendo, reinteresados y compartiendo referentes. Y
Y luego entonces ha sido muy inmersivo y muy de experimentar cosas que yo siento que estamos muy deseosos de poder encontrarnos en una sala y poder llegar a montar, digamos, pero a la vez tomándonos cada pequeña acción que hacemos como un hecho artístico en sí mismo, como hacer obras mientras pensamos. Que yo siento que es un poco lo que quizás ahora lo podemos traducir más metodológicamente a la conciencia, traerlo más a la conciencia, pero es algo que igual yo siento que veníamos haciendo con esto de, por ejemplo, este video que vimos del cubil, nuestra manera de conocer, Huxley nos hace esa invitación a decir, bueno, hay una actividad que se llama mover el cubil, la vamos a hacer también porque coincide que estén ustedes acá, son 12 artistas, estaba Crudo también, ahí entonces, bueno, vamos a dividir el espacio, colaboramos en muy pocas cosas como técnicas, pero fue llegar y entender un poco cómo era el lugar y buscar en qué lugar. Y esa terraza nos llamó la atención y después desarrollamos un poco otra cosa, pero mientras la limpiábamos y ordenábamos, fuimos como ya poniendo el cuerpo, ya registrando, es como pensar haciendo. Y yo siento que eso es algo que es súper lindo cuando encuentras esa complicidad. Y esa complicidad que es una complicidad crítica también, porque otra cosa que hemos aprendido mucho, yo siento, lo hablábamos ayer, con, eh, a través de esta plataforma a entender los tiempos, las escuchas, con qué palabras, cómo. ¿Te refieres en general o te refieres como en este contexto en específico, más O sea, aún? siento que en este contexto específico nos hemos visto forzados a esta plataforma que nos da unos tiempos muy particulares de poner mucha atención y eso tensiona a veces también. Tenemos reuniones eternas, como somos muy, juntamos a las 9, estamos hasta la 1 de la mañana o más tarde. Wow. Pero entretenidos, ¿no? Y siento que ahí es también una forma de observar cómo nos relacionamos, y en ese sentido digo que es como una complicidad crítica también, porque a veces hay discusiones que bueno, nos acaloramos, pero no en términos de enojarse, sino porque estamos apasionados cada una como planteando una perspectiva que estamos tratando de entender de esto que estamos haciendo o de esto que nos confunde, que nos fragiliza, que nos pone en afección también. Yo siento que si bien ha sido bien duro igual porque ya estamos cansados y nos queremos ver y trabajamos tocando, ¿no? Entonces yo por lo menos siento como una necesidad en la piel de encontrarme con la gente que bailo, ¿no? Y con quienes trabajo. También ha sido un proceso de mucho aprendizaje y de mucha reflexión y de afecto también, como de poner en valor qué es lo que hay que cuidar en este momento. La productividad de algo o el cómo nos sentimos, cómo acogemos ese momento de incluso de diferencia de pensamiento o de necesidad, a veces que no puedo más pantalla hoy día. Esa escucha como de abrazarte en ese trabajo que nos sostiene juntos. Claro, como la imposibilidad de vernos no necesariamente es la imposibilidad de encontrarnos, ¿no? Y bueno, esta plataforma nos sirve justamente para encontrarnos. Igual me gustaría mostrar un poquito de aquello que mostraron la otra vez en Matucana 100, que está interesante, que es lo que han venido haciendo los chicos, las chicas de Mundo Moebio, a partir del contexto de pandemia. Si lo quieres hablar encima, tienes que ponerle un poco más bajito el volumen, o no tiene audio. Este creo que llegó sin audio, así que tú también puedes ir contándonos un poco. Mira, cuando empezó toda esta cosa de la pandemia ya llevábamos, somos bien Mateos, además, no sé si ya se dice ser Mateo. No. Ser Mateo es como la persona estudiosa.
Ah, ya, muy chancones, decimos nosotros. Ya, no sé, bueno, somos todos muy, muy estudiosos. Ahí está el Felipe Díaz Galaxe. Está, bueno, aprovecho ahí de nombrar a todos los compis, a Romar Rivera, a Daniela Villanueva, a Alexandra Farías eh, y David Leyes. Y bueno, estábamos ahí todos bien mateos, como en distintas teclas, podría decir, como que unos que somos súper lectores, otros muy de la metodología, otros más de la filosofía, otros de lo sensorial, ¿viste? La Dani, por ejemplo. Entonces, estas cosas que estamos viendo, estos fragmentos de acciones, son parte del trabajo que hacemos a distancia, que encontramos como método. Entonces, por ejemplo, ¿no? En las lecturas de libros a veces leímos todo lo mismo, pero otras veces nos repartimos capítulos de ciertos ensayos y después los presentamos a través de una acción, que es algunas de estas que están registradas, o de una práctica, guiar para los otros. Y después hay todo un diálogo que surge de lo leído, contextualizando cómo fue gatillador de esta acción o de esta práctica. Eh, de alguna manera es como una especie de... La primera vez lo planteamos como hacernos una especie de conferencia mutua, ¿no? Yo me leo esto y se los presento, pero desde el principio siempre tuvo un deseo de materializarse o de buscar otras maneras de traer esa información o esa sensorialidad que se despertaba, las reflexiones también. Y entonces en eso empezaron a aparecer textos propios que uno desempolva, tengo un texto que una vez escribí que sirve, y textos de citas de las propias lecturas, y se ha ido construyendo de a poco un universo con el que es con el que vamos a echar mano para seguir trabajando, pero cada acción que hacemos la tomamos como una acción real, como y estas imágenes en específico que estás viendo ahora del Zoom, eh, el municipio de Valparaíso, de la Alcaldía Ciudadana, se llama, cuando empezó todo este tema de la pandemia y el confinamiento, y empezó a contactar a algunos, como a hacer una campaña de contacto directo con los artistas de la música, del circo, del teatro, de la danza, y, y nos llamaron para, para darnos un trabajo en el fondo, como es lo que están haciendo con para generar también cartelera. Entonces están haciendo transmisiones online y esta fue justo, nos invitaron a hacer una que le llamamos Transvisión, en la que pusimos en práctica por primera vez en público cosas que habíamos estado haciendo en la intimidad y armamos con algunos de esos elementos un guión, y fue una intervención que hicimos, nos pasaron en el Teatro Municipal con el equipamiento técnico y con los técnicos en una cantidad de horas específicas, y eso después se iba a transmitir en directo, pero finalmente por temas más internos de ellos nos pidieron grabarlo el día que íbamos a ensayar. y, y después se transmitió online. Entonces fue una primera acción pública que se transmitió por un live, que no era un live propiamente tal como el que hicimos en Matucana, que sí fue en vivo total, Sí, sí. Y que nos permitió poner en juego en otra escritura algunos elementos que habíamos descubierto, entendido o que estábamos reflexionando en estas primeras fases más íntimas de acciones, ¿no? Entonces, las hemos ido enumerando. Esa es la acción pública de transmisión, que fue en el Teatro Municipal, es la acción 4. Antes hicimos varias y estas, por ejemplo, son la acción 5, que era basada en texto de Farocchi, con la cual tomamos unos elementos de todo ese historial de las acciones previas y montamos lo que hicimos en el libro de Matucana. Entonces es como una especie de acumulación que vamos haciendo. Pero esta obra, digamos, o sea, este material ha surgido ahora durante pandemia, pero ustedes ya tenían como un trabajo previo.
Claro, o sea, cuando La uno postula al caja negra. cuando uno postula al fondo, o sea, bueno, ya veníamos haciendo un trabajo previo y ese trabajo previo implica que hay un deseo, como una pregunta a la obra, que en este caso tiene que ver con el fenómeno, estudiar los fenómenos de ecdisis y metamorfosis. Ecdisis es cuando los insectos pierden el exoesqueleto o se salen del exoesqueleto porque no caben y tienen que crecer. Es como un periodo, dejan de hacerlo cuando están en su estado adulto. Entonces todas las metamorfosis y esos cambios tienen que ver con el crecimiento y tienen que ver con el esfuerzo de crecer y de soltar algo también. O mutarse en algo. Entonces nos parecía que esa pregunta también, que asociada a esto que yo comentaba antes de lo social y todos los aspectos más políticos que puede tener mirar la vida de los insectos y de la naturaleza versus la del humano depredador, eh, como que nos hacía mucho sentido pensar en que, ok, estamos viviendo una piel desconocida, estamos viviendo una mutación colectiva, no sabemos cómo va a ser ese nuevo encuentro que tengamos después. Y entonces lo tomamos como una fase de incubación, así como la oruga hace su pupa y está ahí, como si, bueno, aquí también estamos, cómo generamos una lógica que es como la lógica de la obra que empieza a teñir el sentido de todas las pequeñas cosas con las que vamos haciendo y trabajando. Entonces ese constructo de sentido yo siento que empieza como a trabajar de modo cruzado. El deseo de la obra le habla a la metodología y a las decisiones que tomamos de cómo operar, y ese cómo operar nos da información que va a permitirnos entender cosas que son parte de la obra, que claramente tiene unos lugares donde se va a estrenar, tiene un deseo de cómo es el vínculo con el público, que ojalá nos preguntábamos mucho sobre algo que apareció en el silencio expansivo, que era la idea del testigo, como decir, bueno, no es público, no es audiencia, no estamos juntando audiencia, es un testigo, es un observador, y en este hacer con otros actual era como, bueno, y es un rol que puede cambiar tu perspectiva. Puedo ser tu colaboradora, pero después puedo ser participante y después puedo ser solo observadora o puedo ser testigo, es distinto. Entonces un poco las preguntas de la obra, de la puesta en escena, tienen también que ver con ese tipo de vínculos. Entonces el hacer un lead y ver cada oportunidad que tenemos y poder recibir el feedback de qué pasa con ese diálogo, con las preguntas que nos hacemos, los estados reflexivos, como ese feedback siento que es muy importante para nosotros, eh, más aún ahora que estamos desvinculados físicamente, pero es importante para el deseo original de la obra, cómo se va a materializar o cuál va a ser finalmente la forma que va a adquirir. Claro, me parece interesante cómo hay una fidelidad al trasfondo y no tanto a la forma en que se hace, ¿no? O sea, a lo que se pone, sino a cuál es la motivación. Me parece como muy interesante ese lugar. Eh, trabajar, o sea, trabajar en colectivo también es como una manera de resistencia, ¿no? Actualmente. Ya Sí. previo y ahora pareciera que es aún más. En ese sentido, no sé si tú te has preguntado sobre esta situación de como atomizarnos más, ¿no? ¿Qué, crees que hay una potencia, una oportunidad para la danza o más bien crees que esto es más perjudicial? ¿Tuvieron resistencias a las formas virtuales? ¿Cómo vivenciaron como en esos sentidos más prácticos eh, el contexto? Yo siento que eso todavía lo estamos atravesando porque es fluctuante, o sea, como que hay momentos en que estamos todos súper, ya vamos, y después estamos agotados de decir, pero ¿hasta cuándo? Y igual es loco porque hemos podido resolver muchos aspectos conceptuales y materiales, no sé si resolver es la palabra, sino que jugar con ellos y experimentar. Eh, y, y el cuerpo es lo que ha llegado un poco más lento, como que recién estamos en las fases exploratorias de, bueno, ayer justo nos planteábamos sobre eso, como, bueno, cómo vamos a entrenar más, qué de esto nos vamos a quedar y va a ser lo que va a conducir ciertas investigaciones más físicas.
más del propio movimiento, como que hemos indagado ahí, pero eso es lo que estamos como que ya hay un contenedor y ahora vamos a entrar mucho más ahí, porque claro, al principio también nos preguntábamos y nos producía cierta, no sé si resistencia es la palabra, pero no es que es cómodo, no es fácil, es como que te cuesta entender, yo me demoré en entender, sobre todo en las clases que hago, por ejemplo, eh, que hay capas muy distintas. O sea, por ejemplo, es algo de lo que yo enseño a bailar, otro es mi vivencia de eso, otro es lo que yo compongo de eso en mi espacio, y otro es lo que yo compongo de eso para el espacio de la cámara. Es como, es un poco distinto, no es lo mismo, a pesar de que opero con los mismos elementos de las tensiones, la diagonal, entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que se pauta? ¿Qué es lo que está libre, qué es lo que está fijo, qué es lo que desarrollo, para quién estoy trabajando, o cómo despierto mi sensibilidad con este foco o sin ese foco? Como que hay un montón de preguntas que se te añaden porque estás a través de este medio. Entonces, a veces que lo que necesitas es entrenar, que no tiene que ver con lo que se ve, y otras veces sí, es el hecho estético de eso, que es otra cosa. Entonces, yo siento que eso es un viaje que uno va haciendo porque empezamos a vincularnos con algo que algunos de nosotros tenían más resistencia. Por ejemplo, nos hemos preguntado mucho, o como que ha aparecido harto la pregunta sobre el vivo, como las artes escénicas son artes vivas, esto es vivo, o esto vamos a registrar, o es videodanza, o es que como una incomodidad Claro, sobre si las artes escénicas son, o sea, se basan en el hecho presencial, ¿no? claro. O si es que siguen siendo artes escénicas a pesar del medio. Claro, entonces al final yo por lo menos muy del tironeo personal, de decir, no, no importa esa pregunta, como que, y volvíamos a discutirla y todo, y después se nos fue cambiando, es como también tú tienes una idea y el propio hacer te pone en otro lugar, entonces como si eso que yo pensaba para el Claro. público nos pasa a nosotros mismos mientras trabajamos, pero yo creo que para mí la pregunta no es resignarse a la digitalidad para nada, ni perder la relación con lo vivo, pero sí no pensar que eso es un impedimento para seguir creando o seguir pensando en cómo es esa creación. Entonces, eh, no sabemos, yo creo, o yo lo digo por mí, no sé qué de esto que estamos haciendo se va a materializar realmente en lo otro, pero sí tenemos muy claro muchas cosas para el vivo, ¿no? Y esa acumulación de experiencia, de experimentación, de información, de diálogo en torno a las cosas y de profundidad colectiva sobre qué es esto que nos interesa hacer y cuáles son los múltiples deseos que tenemos en torno a eso y cuáles son los múltiples deseos eh, de lenguaje. O sea, como que siento que eso es también lo que estamos aprovechando de vivir también. Como decir, bueno, y ahora con esto, que cada vez nos preguntamos, cada vez como, es como un viaje que estás viviendo mientras lo viajas, y vas a algún lugar, como la improvisación también, ¿no? Como, Sí, como lo nuevo, lo que te sorprende, lo que no está planeado. sí. Y a la vez Pero con expectativa real bueno, no soltar políticamente lo vivo. Es como si, bueno, en algún momento esto es muy importante que para nosotros es un momento de encuentro con las personas, con nosotros también, es como ese con otros tangible. sí, la presencia del cuerpo, por eso me preguntaba qué les había pasado con este tema, ¿no? Porque sí siento que sigue siendo un debate, hay gente que, o sea, como una nostalgia, ¿no? Que también nos pasa, creo que a todos, ¿no? De ese lugar de encuentro con las personas, del olor, del sudor, ¿no? No sé, de lo sonoro desde otro lugar también, ¿no? De la presencia, y cómo la danza trae eso que en este momento, que ya también era bastante, no sé si la palabra es revolucionario, pero si me viene esa, como eso que decías, ¿no? Como no hay una gran audiencia, sino que es más un testigo, o bueno, puedo ser industria cultural en tanto genero trabajo, pero no necesariamente en tanto genero masividad, no necesariamente porque probablemente no sea ese como el lugar,
¿no? De la danza contemporánea, de las artes escénicas, que son como más el lugar en que nos encontramos de este lado del charco, digamos. Claro. O quizás Pero, si hay gente que tiene algo que decir ahí, es muy bueno, pero no nos pidan a todos tener que tener claro, algo claro. que ahí. Entonces, en ese lugar me parece que ya como que se vuelve a ubicar más aún la danza contemporánea, ¿no? Porque es como un reclamo sano, ¿no? Un reclamo interno de la espera del lugar y la fecha del encuentro, ¿no? Sí, Pero permitiéndonos también estos espacios como para mí poder ahorita conversar contigo, ¿no? Que estás en otro país, no sé si se hubiera podido dar. mm, Entonces, como también eso me parece interesante que nos permita tejer esa red de la que también hablábamos hace un rato, ¿no? De estos vínculos cercanos, pero que en verdad a veces pareciera que no están tan cercanos, ¿no? Que hay como mucho de por medio. Entonces, es muy interesante también escuchar tu experiencia y poder también inspirarnos o alimentarnos de eso, ¿no? Saber que es posible poder llegar a tener un público que reconozca más de qué se trata el arte que nos dedicamos, ¿no? Que pueda diferenciar que hay muchos estilos o que esta persona tiene tal influencia o tal búsqueda y esta otra otras búsquedas, ¿no? Para ti, ¿cuáles son tus obsesiones a la hora de crear? para mí, la percepción de verdad, como ese espacio intangible entre lo que yo hago y me permito habitar y vivir, y, y la recepción, como ese invisible que hay ese para mí es como el gran misterio y el gran... y siento que la percepción es lo que empieza, entonces el sonido es algo que para mí es muy espacial y temporal, como fenómeno, como de afección, eh, y el espacio inmediatamente con eso. Es como que siento que hay algún momento en que es medio intangible eso que digo, porque no es un tema, pero sí me vincula, me interesa, me gusta mucho cuando percibo que el aire se densifica porque algo pasó. Y quizás eso es medio inexplicable y ese inexplicable es el que trato como de asir para poder amasarlo y poder quizás construir con eso. Como que ahí hay una curiosidad permanente que me hace ser curiosa como con cómo suenan las cosas, con los timbres, con las distancias. El sonido, por ejemplo, me parece como una revelación del vínculo de la... No sé, yo soy muy auditiva, como me afecta mucho y me influye mucho con el sonido, no necesariamente con bailar la música, pero con el fenómeno sonoro. Y siempre me llamó la atención, no sé, pues por ejemplo, si yo te digo ahora qué es lo más lejano que escuchas. Siento como un sonido de una luz. Claro, aquí pasa un auto, por ejemplo. Y a veces si pongo más atención puedo escuchar el puerto. Eh, o a veces no, el termo que está mal cerrado y está saliendo el vapor el apretado Alguien ahí. que pasa por la vereda del frente fuera de mi casa caminando. Claro, entonces mover tu atención, tu percepción, hace también que tu espacio se incluya de distinta manera. Como estoy hasta aquí o de repente estaba la calle conmigo acá y la distancia, cuando dije el puerto, aparece esa distancia y esa escala que yo tengo en relación a eso. Eso que uno vive como ser humano, eh, siento que para mí es muy alucinante como fenómeno, como hecho y que la escena pudiese tener esa magia de poder mutar eso y transformarle y permitirnos vivir otras cosas, ¿no? Como perceptivamente hablando. Entonces siento que por mucho que me gusta bailar y mi deseo siempre es moverme, eh, no me pienso como un instrumento ni como la ejecutora, sino que pienso un poco más que la idea está por fuera y yo soy parte de ella y hago que eso suceda. Como esta Participo, idea de ser más un elemento también del entre, ¿no? claro. Y eso, sabéis que, no sé, lo trabajaba harto también desde la improvisación, quizás, y como esta idea de,
yo le llamaba el suicidio del ego y el Felipe del equipo me decía que se llamaba la disolución del ego. Entonces también es interesante porque algo que no conté, y quizás me salgo de tema y me devuelvo, es que todos mis compañeros actualmente, todos son secos, directores, dramaturgia, otros están haciendo un máster en educación artística, Genial. o sea, y todos han dirigido sus propios proyectos. Y como que es como si yo tuviese, somos un equipo de compañía donde todos somos autores de sus propios proyectos y obras. Entonces también yo siento que es súper interesante y genuino y importante y nutritivo lo que podemos hacer juntos, porque es como aprendemos todo el tiempo y son perspectivas, si bien todos somos dóciles en nuestro encuentro y tenemos esta idea de construcción conjunta de ese algo, que ese algo medio que nos opera a nosotros de alguna manera, eh, no sé, pues gente que dirige sus proyectos no es pasiva. Claro, como que tienen una posición también frente a las cosas. Claro, y esa posición siento que además es amorosa, como que no es esto suda, porque no, yo quería esto. No, muy desde poner una perspectiva para que pensemos juntos y para que veamos juntos algo que yo no lo había visto así porque no sabía esa información o porque, mira, no lo pensé desde ese lugar. Eso, me salí del tema de la obsesión de la percepción, pero sí. No, pero buenísimo, buenísimo. Ya vamos llegando un poquito hacia el final. Igual me parece que hay un montón de cosas más para poder hablar, Rocío. Me parece súper interesante todo lo que se abre. Pero yo quiero invitar a Rocío, a la que yo he llamado, porque veo que hay varias Rocíos en Rocío, a Rocío la humana, y para que, no sé, nos leas un poquito, nos cuentes esa otra parte de ti. Bueno, no sé si cuento un poco, pero con la invitación, Urpi también me invitó a escribir y me tuvo ahí en una inmersión que fue, agradezco un montón, pero que no la voy a explicar, voy a leer nomás, porque el título de la humana ya me siento en pelota. Así que voy a ir a mi texto. Te dejo un ratito. Bueno, no sé si estoy en vista o no, pero encarnarme, dejarme tocar por las fibras del mundo y en ese acto intangible formar parte de él. La danza como un modo de existir, de vivir, de observar, de leer y escribir desde la movilidad, de afectar y dejarme afectar, tocar y dejarse tocar o no, poder elegir. Un modo de percibir, de decir, de hacer. Una perspectiva subjetiva de las cosas y afortunadamente mi trabajo también, o más bien una labor, algo de lo que me ocupo y en lo que me ocupo. Mi danza es subjetiva y gerundia. Soy estando en ella. Es una experiencia subjetiva y constituyente. El vértigo del vacío y el goce indefinible que hay en arrojarse allí. Es el espacio que habilita no tener que traducir mi percepción del mundo a palabras inteligibles y sin embargo dejarme leer. Es la búsqueda incesante para encontrar cierta nitidez en ese ejercicio. Es un acto creativo, una práctica, un virus que sí deseo contagiar para que podamos encontrarnos, sosteniendo la curiosidad alucinante y sorprendente de ir redescubriendo lo que nuestra cuerpa ya sabe. Un tiempo-espacio para ser, todas las que soy, las que imagino ser, las que aún no imagino e incluso las que no soy. La aventura de desplegarnos habitando esa posibilidad. Un espacio para ser con otros, para encontrarnos y afectarnos, compartiendo y habitando ese desplazamiento de la idea de tener un cuerpo a la de ser cuerpas. Afecto, afecto.
ante tu pregunta, no sé si la danza llega a mi vida o ya estaba en ella. Creo que ya estaba, solo que por fortuna he podido notarlo. Digo por fortuna, y algo duele, fortuna de poder notarlo, pues en el afecto se me dieron las condiciones para que así lo hiciera, y el privilegio, pienso. Y reconozco el absurdo de un mundo injusto y desigual en que ser amada, cuidada y acompañada desde el afecto al crecer pueda sentirse como un privilegio. Aprendí a escuchar y observar el tiempo de los insectos, percibir el aroma de las plantas y del pasto recién mojado, descubrir dónde se esconden las ranas y querer entender cómo surge un renacuajo en un charco dejado por la lluvia y observar cómo pierde su cola. Aprender a contemplar el brillo de la luna llena como reflejo del sol y alucinar con la capacidad de poder comprender eso, que simplemente sucede. Luego surgieron algunas de las preguntas que me han ido obsesionando. ¿Por qué un segundo dura un segundo? ¿Cuánto mide un segundo? ¿De dónde vino esa medida? ¿Cómo percibo de tantas formas el paso del tiempo? ¿Cómo noto o no la presencia del tiempo? Pauso. Espero. La danza. Mi danza crece como una niña jugando en el suelo, rodando en el pasto, trepando de cabeza una silla y enredándose bajo ella mientras no le interesa comer. La danza es una niña que espera los miércoles con paciencia a sus hermanas, que a regañadientes se ponen las bailarinas que ella se ha puesto con gusto para ir a bailar. La danza es un rodete tirante y ordenado, que al crecer decide cortarse el pelo, cambiarlo de color y mutarlo suelto. La danza es un olor a madera antigua. Es salones de pasillos penumbrosos con puertas entreabiertas y señores viejos jugando ajedrez. La danza es ingresar a un gran salón lleno de personas bailando, aprender de las más grandes, aprender mirando, aprender de lo que no podías hacer aún, recuerdo. Esa danza era también ver un escenario desde dentro, sentirme frágil y fuerte, tocar el espesor de una cuerda fuerte y áspera, sostenida por pesos metálicos, apilados y encajados, mecanismo de tracción humana que hacía danzar enormes cortinajes negros aterciopelados. Disfrutar con nervio el momento del silencio sacro en que todo comienza, la emoción de estar bailando. Forzar el ojo para ver en la penumbra con la responsabilidad y cuidado de transitar entre bambalinas y pasillos sigilosamente, sin hacer ruido mientras bailan las grandes. Correr por detrás, al otro lado del escenario sin chocarse con el piano. Emocionarse al ver bailar a las demás. Y entrar a escena a tiempo, a vivir al fin lo que se ha ensayado. La danza es luego una adolescente, leyendo existencialismo, una adolescente que sale corriendo del colegio y corre cerro abajo con el deseo de no llegar tarde a clases. La danza es dormirse en cansancio y satisfacción tras un vaso de leche llena de grumos de chocolate. La danza es una pena, por elegir dejarla. La danza es un fantasma mientras se dibuja y diseña. La danza es volver a ella. Y es la extrañeza de empezar a querer que sea de otro modo. La danza se transforma entonces en un deseo de crear, de materializar en lo efímero. Salto cuántico. Las palabras se actualizan. Hoy, la danza es un estado de contemplación activo. Es el puente inmaterial entre el habitar dentro y habitar fuera. Es la proyección del ser en el espacio. Es el goce de poder dialogar sin necesitar decir palabras, decir en palabras. La danza es una experiencia de ser individual y colectiva. El movimiento como pensamiento y el volverla escénica es un ejercicio de escritura discursiva en clave de movimiento, a la vez que un constructo comunicativo y ritual. Nadie nos enseña a ser simultáneamente sujeto y objeto. Nadie nos habla de ese ser integrado y escindido que se entiende en la práctica. Oí decir que al bailar es ser a la vez el instrumento y quien lo toca.
Podría añadir ser la partitura y ser el sonido. Pienso en la dicotomía. Soy en el movimiento, en tanto además la danza está ahí afuera, y al transitarla la hago visible. Soy también en tanto desaparezco en ella. Hoy la danza, y amplío lo coreográfico, es un modo de ver todo. Es un derecho a mutación permanente. Es moverse de un lugar fijo. Es improvisar, crear, componer, habitar, sentir, pensar, decir. Es un modo de encarnar pensamiento, de accionar, de compartir preguntas. Es ser con otros. Es pretexto y contexto para dialogar y construir colectivamente desde el valor amoroso de la subjetividad. Es una y otra vez un intento apasionado de encarnar las perspectivas críticas ante el incoherente planeta en el que vivimos como motor para subvertir en acto y materializar en pequeñas propuestas otros mundos deseables y posibles. Gracias. Gracias, Rocío. A ti. Yo como que siento que te hemos conocido más con ese texto. Súper lindo. Muchas gracias. En 2 semanas, el 28, estamos con Federica Folco. De hecho, creo que tú la conoces. Sí, la Fede. También es una bailarina que tiene varias facetas y que me va a generar también una satisfacción tan grande como conversar contigo esa conversa, así que invito a la gente a que pueda compartir los flyers que salgan para la conversa con Fede, y también a quienes les gustaron, que se han quedado con nosotros hasta el final, con nosotras, compartir este video, porque hay un montón de info interesante que Rocío ha compartido esta tarde noche, que ya nos agarró oscureciendo. Sí, se oscureció. Sí. Hoy yo agradezco un montón la invitación y todo el, como la soltura de decir, bueno, escribe, y después está ahí, de verdad una inmersión que fue muy linda transitarla. La conversa también, muy rica, como poder tenerla, y este acercamiento como de estar un poco en Lima, que me encanta, como de poder estar más cerca, porque hay una comunidad ahí linda, nos conocemos con algunas personas un poco más, menos. Sí, de hecho estaba en medio de un proyecto con Carla, ¿verdad? De danzón nuclear. Con danzón nuclear, con Carla y Cristian, que quedó medio suspendido, y en teoría quizás si nos sueltan en noviembre podamos ahí continuarlo. Pero me parece nada, pues lindo, porque siento que somos vecinos y vecinas, y ahí hay algo como poderoso de cultivar. Sí, totalmente. Así que sigamos teniendo los puentes para poder seguir en contacto y seguir aprendiendo e intercambiando. Bueno, eso por hoy. Así hemos terminado esta sesión de Diálogos 360. Gracias, Rocío. Te mando un besote y un abrazote. Y después de a la distancia.